Hola, hola a todos. Hoy les traigo un clásico de la cocina latina, el flan casero. Hay muchas formas y recetas para preparar flan, pero este que les voy a compartir hoy es facilísimo. Para preparar este flan vas a necesitar, para el flan, 3 huevos, esencia de vainilla, una cucharadita, una lata de leche condensada y usando la misma lata 2 medidas de leche, puede ser entera o descremada. Para el caramelo vas a usar media taza o 100 gramos de azúcar y 4 cucharadas de agua. Primero vamos a preparar el caramelo. Ustedes pueden preparar el caramelo de la forma tradicional, pero hoy les voy a mostrar cómo se hace en el horno microondas. Primero van a tomar el azúcar y la van a poner en el molde donde van a preparar el flan. Y ahí van a poner el agua. Luego van a esperar que todo el azúcar se humedezca. Mientras esperan, recuerden seguirme en el canal y darle a la campanita para que cada semana sean notificados de videos nuevos. Ahora sí, el azúcar ya está húmeda y van a llevar este molde al microondas. Pero no lo dejen ahí solito. Miren por la ventana para ver cómo va cambiando de color el caramelo. Ni bien empiece a cambiar de color, lo van a retirar del microondas. Si ustedes ven, yo me distraje un poquito haciendo este video y casi se quema. El caramelo sigue cociendo después de apagar el microondas. Pueden mover el molde para desparramarlo bien, pero con mucho cuidado porque esto está muy caliente. Reserven este caramelo a un costado y ahora preparar el resto del flan. Ahora van a tomar un bowl y van a volcar la lata de leche condensada. Les cuento que muy prontito en este canal les voy a mostrar cómo se hace la leche condensada casera. Sí. Usando la lata vacía de leche condensada van a medir 2 medidas de leche. Puede ser leche entera o puede ser leche descremada. Agregan la vainilla. Y agregan los 3 huevos. Ahora van a mezclar bien los ingredientes hasta que se integren. Si ustedes están apurados, pueden usar una batidora o licuadora. La única diferencia es que esto integra un poco más de aire a la preparación, pero el gusto no afecta. No se olviden de seguirme en Instagram a Homemade en Casa Insta.
esta mezcla ya está lista. Ahora, usando un colador, van a volcar la mezcla en el molde donde habían preparado el caramelo. Este flan se hornea a baño María, así que van a necesitar un molde más grande donde van a poner el molde con la preparación. Colocan el molde con la preparación dentro de este molde más grande y cubren el molde con la preparación con papel de aluminio. Ahora van a agregar agua en el molde más grande hasta que llegue a la mitad del molde con la preparación. Si quieren pueden hacer esto cuando estos dos moldes ya estén dentro del horno. Así se evitan el riesgo de que se les caiga el agua. Ahora van a hornear por 1 hora a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit dependiendo del molde que usaron. Mi molde blanco era bien grueso, así que demoró un poquito más. Cuando termine el horneado, sacan el flan y dejan que alcance la temperatura ambiente. Y una vez que alcance la temperatura ambiente, lo llevan al refrigerador por al menos 2 horas. Ahora llegó el momento temido por muchos, desmoldar el flan. Primero van a pasar un cuchillo alrededor de los bordes, con mucho cuidado para no cortar el flan. Si ustedes mueven el molde de esta manera y el flan gira, ya está listo para desmoldar. Cubren el molde con un plato donde lo van a servir y con un movimiento rápido giren el flan. Misión cumplida, qué rico salió, miren ese caramelo, el brillo que tiene. Ahora lo pueden cortar y servirlo acompañado de crema, caramelos, cerezas o por supuesto dulce de leche. Bueno, espero que se animen a prepararlo y los veo por aquí muy pronto. ¡Chao, chao!